Seguramente has oído hablar de monitores portátiles, esos que usas para extender o duplicar la pantalla de tu laptop o algún otro dispositivo y que puedes llevar contigo a todas partes. Hoy revisaremos uno de la marca Guyu de 15.6 pulgadas y 1080p. Te daré todos los detalles para que veas qué tan útil puede ser uno de estos dispositivos en tu día a día, así que no te muevas de ahí. ¿Y qué trae la cajita? El monitor, que miren qué delgado es, viene con este pliego que te va a servir de stand también, bueno, no es piel, debe ser imitación piel. Aquí está solamente el monitor. Aquí está el pliego que tiene ajuste magnético aquí detrás y te va a servir como stand para sostener el monitor. Cable conector USB-C porque necesita electricidad. Un cable bastante gruesecito de USB-C a USB-C para transmitir los datos. Y cable HDMI a mini HDMI. También trae un manual de instrucciones que la verdad es que no lo vas a necesitar mucho porque es muy fácil de conectar. Pues ya no trae más nada, señores. Este monitor de Guyu tiene 15.6 pulgadas, panel IPS y proporción 16:9, que es una proporción con la cual estamos muy familiarizados. Borde superior y laterales bastante reducido, que te da una sensación de tener una pantalla mucho más grande. El inferior suele ser así porque aquí es donde reposan las patitas que van a sostener este monitor. Tiene ángulo de visión 178 grados, la verdad que bastante bueno. Es decir, ten cuidado con lo que ves aquí porque la tóxica mirando de reojo te va a cachar. Este display externo trae 16.7 millones de colores, 500 nits de brillo, la verdad que se ve bastante bien, ahí está el máximo y tengo una luz aquí encima. Tiene contraste de 1000:1, ángulo de visión ya le dije que 178 grados. Gama de colores NTSC Gamut al 100%, la verdad que se ve bastante bien. Admite 2K y 4K, es 1080p, pero admite la resolución que tú le proyectes de tu laptop. Yo estoy proyectando ahora con una MacBook Pro y la verdad es que se ve súper bien. Como está hecho para la portabilidad, es realmente muy delgado y ligero, son 665 gramos. En la parte más delgada son 0.5 milímetros y en esta parte 1.2 aproximadamente. Cuerpo totalmente de plástico, la verdad es que esto le añade ligereza y se ve bastante bien construida. En cuanto al diseño no tendría ninguna queja. Bueno, aquí el logo de la marca. Y listo. De este lado tiene entrada para jack 3.5, este dial para regular el brillo y el volumen y también para seleccionar la entrada cuando le conectes algo. Botón de encendido y apagado. Dos patitas acá, que son las que sostienen este monitor. Aquí de este lado tienes las entradas USB-C 2, una para el power y otra para el conectar, transmitir la señal. Y HDMI. Y listo, ya no tiene mucho más. Tiene protección HD para la vista, para que cuando lo uses por largas horas no sientas tanta fatiga. Tiene 3 modos de proyección. Es muy fácil. Lo conectas y directamente tú seleccionas en tu compu qué modo quieres. Si es espejo, que es exactamente lo mismo que tienes en tu laptop, lo pongas aquí. Modo pantalla extendida es como pantalla adicional de tu laptop. Normalmente este es el sentido de una pantalla adicional como esta. Para que tú tengas más pantalla, extiendes la de tu escritorio. Y el pantalla única, cuando solamente quieres usar esta pantalla y la de tu laptop la tienes cerrada, o quieres usar esta con tu celular o con el dispositivo que lo conectes. Compatibilidad. Es compatible con un gran número de dispositivos. De entrada te digo que es compatible con casi todas las Mac. De PC te dejo un listado en mi blog para que veas de antemano todos los dispositivos con los cuales es compatible, para que así salgas de duda antes de comprarlo. También es compatible con Xbox, PlayStation y un listado de celulares que también se los voy a dejar. La verdad es que yo te aconsejo que revises si tu dispositivo está ahí para que no lo compres por gusto, porque te puedes llevar una sorpresita. Altavoces ubicados uno a cada lado en la parte trasera. La verdad es que con suficiente volumen y no tienen distorsión, es decir, se oyen bastante bien. No es el altavoz más potente que vas a escuchar, pero la verdad es que te da una sensación de un sonido muy equilibrado. Y aquí va la prueba. Me encanta esa canción, la pongo mucho en todos mis videos. Precio de esta pantalla externa de Guyu. Es una marca que trata de mantener siempre un equilibrio entre calidad y precio, y este
esta pantalla externa no es la excepción. Está a un precio bastante contenido. Ahora tiene un 35% de descuento. Puede variar el descuento, pero ahora la encuentran en 2.100 pesos. En Mercado Libre, unos $116 aproximadamente. Si ponen un poquito más de descuento, mejor. En resumen, señores, que si les recomiendo esta pantalla de Guyo Dove de 15.6 pulgadas, totalmente. Tenía la idea hace un tiempo de comprar una pantalla externa porque de repente necesito tener más información, sobre todo cuando estoy editando video y estoy en la sala, que no quiero llevarme un monitor para allá porque es un rollo muy complicado. Pues esta pantalla me ha servido como pantalla auxiliar, extender la pantalla de mi laptop. Tú ya verás en qué lo usas, si lo usas para jugar, pero la verdad es que te la recomiendo totalmente. Le añade versatilidad a tu setup, pagas un precio, la verdad que bastante contenido, 2.100 pesos, $116 aproximadamente, es un precio bastante bueno para añadirle versatilidad a tu setup. Como pueden ver, la calidad de la pantalla es bastante buena, tiene un buen ángulo de visión. En resumen, sería un buen gadget para tener dentro de tu estudio o dentro de tu setup. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si así fue, no olviden suscribirse, dejar el pulgar arriba y compartir con sus amigos por si hay alguno que esté buscando un monitor barato, bueno y con excelente calidad. Este Guyo Dove de 15.6 pulgadas es el bueno. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.